no es tan frecuente como en los adultos la artritis. Entonces, engloba engloba todo lo que es. ¿Se dejó de compartir, chicos? No, sí se comparte. Y engloba muchas patologías de la misma orden, ¿ya? Entonces, la artritis reumatoidea juvenil no es una enfermedad única, sino más bien un grupo de enfermedades y no se sabe exactamente la causa. La etiología es desconocida y se caracteriza porque hay una inflamación crónica de la sinovia y esta se caracteriza por un infiltrado y proliferación de los linfocitos B. Además, que va a haber invasión de macrófagos, de células T, que está asociada con la liberación de citocinas que van a provocar proliferación en el mismo líquido sinovial. Y ustedes saben que si el líquido sinovial disminuye, las articulaciones no van a tener este lubricante y se van a frotar entre sí, ¿no es cierto? Y entonces esto es lo que va a producir bastante dolor en los pacientes que van a padecer esta patología. Además, los pacientitos tienen predominio de citoquinas. Hay un predominio de todo lo que son las citoquinas que van a llevar a destrucción tisular, ¿ya? Llevan a una destrucción tisular, una destrucción articular, y entre estas citocinas además está la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, y esta fisiopatología de la enfermedad ha llevado que se puedan utilizar medicamentos biológicos tales como el tocilizumab que van a ayudar en estos pacientes. Esos serían los medicamentos biológicos, porque se ha visto que además hay predominio de citocinas y las interleucinas 6 y el factor de necrosis tumoral. Estos medicamentos biológicos como el tocilizumab actúan bloqueando a la interleucina 6 y de esta manera estarían disminuyendo toda la cascada de la inflamación que se produce en la artritis reumatoidea juvenil. Epidemiológicamente hablando, no se sabe exactamente la prevalencia, pero se dice que se presenta de 10 a 20 casos por 100.000 niños. La enfermedad es pauciarticular, significa que afecta o puede afectar 4 articulaciones o menos, poliarticular cuando son más de 4 articulaciones, y esta obviamente la poliarticular es más frecuente en niñas. La mortalidad es menor del 1%, y la morbilidad en realidad no es propio en sí de la artritis reumatoidea juvenil, sino que se relaciona más con los efectos adversos de los medicamentos utilizados. Ustedes saben que el mayor problema de estos pacientes es el dolor, por lo tanto se van a usar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y esto a la larga produce gastritis, produce problemas hepáticos, produce problemas renales. También se usan corticoides que también tienen sus efectos adversos. El tipo pauciarticular afecta más a los chicos pequeños, ¿ya? La enfermedad de inicio sistémico también se presenta en niños pequeños, pero es más frecuente ver en chicos más grandes, escolares o adolescentes. Y la forma poliarticular puede presentarse desde la niñez hasta la adolescencia. La enfermedad con factor reumatoideo positivo similar a la artritis reumatoidea de los adultos es más frecuentemente observada en los adolescentes. La artritis reumatoidea juvenil tiene 2 clasificaciones. Hay una en la que va a clasificar en 3 tipos mayores. Una que es pauciarticular, la poliarticular y la artritis reumatoidea juvenil de inicio sistémico. Las pauciarticulares también se subclasifican en tipo 1 y tipo 2, al igual que las poliarticulares. Hay otra clasificación, es una clasificación que lo han hecho, una clasificación en forma funcional para ver la evolución de los pacientes con el tratamiento. Un tipo 1, una artritis reumatoidea juvenil tipo 1 con completa actividad funcional, un tipo 2 con limitación sin compromiso de la función rutinaria, un tipo 3 con una capacidad limitada también para las actividades personales, y un tipo 4 en la que el paciente está con una incapacidad grave con inmovilización en cama o que va a estar en una silla de ruedas. Para poder realizar el diagnóstico es importante, muy importante, realizar una historia clínica completa. En la historia clínica tenemos que nosotros preguntar a nuestros pacientes
cómo es el dolor, si el dolor es matutino, si el dolor es al despertar, si le despierta el dolor. Entonces, necesitamos ver la duración, determinar la duración de los síntomas, si hay rigidez matutina, si hay dolor durante el día, si ese dolor hace que el paciente claudique, si ese dolor limita la movilidad del paciente, su locomoción, si el paciente está mirando la luz y tiene fotofobia, tiene fobia a la luz, porque nos puede indicar de que hay una uveitis asintomática. Es importante preguntar si es un chico que está en la etapa escolar o es un chico que está más en la adolescencia, porque un adolescente nos puede decir que no hace educación física o no pasa esa materia por el dolor que tiene. En los pacientes escolares debemos de preguntar si tiene imposibilidad de realizar la actividad física en esta materia por el dolor. Hay que preguntar si el dolor es tan intenso, sobre todo en las articulaciones de las manitos, por el que los pacientes no van al colegio por el dolor o tienen un bajo rendimiento escolar. Los antecedentes familiares son importantes porque tendríamos que preguntar si hay antecedentes de artritis reumatoidea en la familia. Ustedes saben que es una enfermedad que se hereda. La artritis reumatoidea juvenil se basa en el hallazgo físico de una artritis. Significa que el paciente va a venir por un dolor, por una inflamación de la articulación con dolor del mismo. Vamos a tener entonces una articulación que va a estar con aumento de volumen, que puede estar enrojecida, que pueda tener signos de inflamación, ¿ya? Y este dolor, esta artritis, este dolor, esta inflamación, tiene que presentarse en al menos una articulación y este dolor tiene que durar por lo menos 6 semanas o más en los menores de 16 años. Y obviamente en el examen ocular podría encontrarse fotofobia. Le preguntamos si puede, ¿no te molesta la luz? O si no puedo, tengo que salir con lentes oscuros porque me molesta la luz. Entonces, esto nos estaría indicando de que hay una inflamación de la uvea en el ojo, de una uveitis, y que generalmente es asintomática al inicio y que obviamente si se deja pasar la enfermedad, podemos encontrar hasta sinequias en un examen de ojo. Entre los exámenes, una vez que nosotros tenemos la sospecha de que puede ser una artritis reumatoidea juvenil, debemos de realizar ciertos exámenes complementarios. Las artritis reumatoideas juveniles sistémicas, que es una de las clasificaciones, porque hemos indicado 2 clasificaciones. No quiere dar. Ahora sí. En esta, donde tenemos la artritis reumatoidea juvenil de inicio sistémico, los pacientes tienen fiebre, ¿ya? Pueden tener adenopatías cervicales, pueden tener soplos, o sea, puede acompañarse de una pericarditis, puede tener un aumento de la articulación con dolor, color rojo, dolor, calor, con todos los signos de un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Entonces, por eso se denomina de que es de inicio sistémico. Entonces, en estos pacientes, obviamente, se va a solicitar un hemograma completo y si es una artritis reumatoidea juvenil de inicio sistémico, el hemograma va a tener leucocitosis, va a tener neutrofilia, la velocidad de eritrosedimentación va a estar elevada. Hay que solicitar también un examen general de orina porque si el examen general de orina da positivo a un proceso infeccioso, estamos hablando de que es un paciente que se acompaña de una nefritis y lo más probable es que no sea una artritis reumatoidea, sino más bien sea un lupus. Los chicos que hacen artritis reumatoidea tienen trombocitosis. Es importante solicitar a la aminotransferasa para ver las pruebas funcionales hepáticas, porque no nos olvidemos que es un paciente que va a recibir tratamiento y que puede dañar a la larga el hígado. Hay que solicitar anticuerpos antinucleares, hay que solicitar factor reumatoideo, que no siempre es positivo, hay que pedir gamaglobulinas, complementos C3, C4, hay que cuantificar las citocinas, la interleucina 6, hay que ver el dímero D y también las proteínas totales. Incluso los pacientes podrían tener datos de anemia, entonces es importante solicitar un hemograma completo. Entre los estudios por imágenes, si nosotros tenemos una articulación con aumento de tamaño,
mucho dolor, mínimamente le vamos a pedir una radiografía. Tenemos que pedir además una ecografía de esta articulación para ver cómo está el líquido sinovial. Se puede hacer tomografía axial computarizada, resonancia magnética, la ecocardiografía si sospechamos de una artritis reumatoidea juvenil y también se puede hacer una radiografía absortiométrica con energía dual, sobre todo para aquellos pacientitos que podrían tener ya osteopenia. En la artritis reumatoidea juvenil poliarticular es muy frecuente. Entre los procedimientos, si el paciente tiene mucho dolor articular, tiene mucho aumento de volumen, entonces podemos hacer una artrocentesis, porque de repente no es una artritis reumatoidea juvenil, sino más bien es una artritis séptica. Entonces podríamos tomar una muestra del líquido sinovial y ver si no se trata de una artritis séptica, que sería un diagnóstico diferencial de la artritis reumatoidea juvenil. También es importante hacer una biopsia sinovial para excluir otros diagnósticos, sobre todo cuando la rodilla es la articulación que va a ser afectada, para ver si no es una sinovitis nodular o una artritis granulomatosa. Entonces, es muy importante para hacer diagnósticos diferenciales en nuestros pacientes. El examen ocular del segmento anterior es indispensable, sobre todo en aquellas artritis reumatoideas juveniles pauciarticulares, para documentar que haya una uveitis, una iridociclitis, ¿ya? Sobre todo en aquellos pacientes que reciben corticoides en forma crónica, para ver probables efectos colaterales. No se olviden que los corticoides en forma crónica nos pueden producir varios efectos adversos, y a nivel ocular tenemos catarata y glaucoma. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos varios, como la artritis séptica, las leucemias linfocíticas agudas, sobre todo si es una artritis reumatoidea juvenil sistémica, el lupus, la espondiloartropatía, hepatitis autoinmunes crónicas, enfermedades de Crohn, endocarditis bacterianas, enfermedad de Kawasaki, pericarditis virales, la sarcoidosis y también incluso el dolor como resultado de un desorden somático. Hay gente que no tiene nada, pero tiene dolor. Significa que está somatizando algún estrés, alguna preocupación, que en este último tiempo lo hemos visto con más frecuencia. Y el tratamiento obviamente es farmacológico, y el objetivo de este tratamiento farmacológico es de reducir la inflamación, aliviar el dolor y maximizar la función de esta articulación. Los objetivos a largo plazo del mismo son los de alterar la progresión de la enfermedad y prevenir el daño óseo, el daño cartilaginoso, el daño muscular y el de la cápsula articular. Entonces, lo que más usamos son antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenaco y la indometacina, que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Ahora, también tenemos el naproxeno, el tolmetín, el sunlindaco y el piroxicam. Entre los agentes inmunosupresores y de acción prolongada tenemos el metotrexate, la sulfasalacina y la ciclosporina, y también hay inmunoglobulinas endovenosas, agentes biológicos y las sales de oro. Entre los agentes biológicos está el tocilizumab. Y obviamente conocemos que los antiinflamatorios más eficaces son los glucocorticoides, solo que el uso en forma crónica pues nos producen ciertos efectos adversos que van a ser peligrosos. ¿Cuáles son las indicaciones para usar glucocorticoides en un paciente que tiene una artritis reumatoidea juvenil? Cuando no responden al tratamiento de los antiinflamatorios no esteroideos en forma sistémica. Significa que le has puesto endovenoso, diclofenaco, puedes utilizar otros, en realidad el diclofenaco, que podemos usar el endovenoso sobre todo. Entonces, si no le calma el dolor, entonces es indicación de usar glucocorticoides. Si tenemos pacientes con artritis reumatoidea juvenil sistémica que tiene pericarditis, si hay una forma poliarticular grave con poca respuesta a los AINES o con inmunosupresores. Y obviamente si nuestro paciente tiene una iridociclitis. También se pueden usar corticoides locales como la triamcinolona hexacetonida, que es de liberación prolongada, que se va a instilar en la misma articulación. Eso con lo que es el tema de artritis reumatoidea juvenil. Si se han dado cuenta, no es muy frecuente la enfermedad y muchas veces el diagnóstico lo hacemos por descartar otras patologías. No se olviden que hay que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo las artritis reumatoideas juveniles sistémicas, estas que se presentan pues con fiebre, con datos de pericarditis,
con malestar general, con una articulación muy inflamada o que aparenta con infección, pacientes que vienen con linfadenopatías, sobre todo axilares, inguinales, de la cadena cervical. Entonces ya tendríamos que descartar algunas enfermedades hematológicas, como por ejemplo las leucemias. Y entre otras colagenopatías también tenemos el lupus, que también debemos descartarlo de una artritis reumatoidea juvenil. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales. Vamos a entrar al segundo tema del día de hoy, que es el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Esta es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica de curso variable y que potencialmente es mortal. Es más frecuente en mujeres, ¿ya? Debuta más en la edad fértil, pero en un 20% de los pacientes debutan en la edad infantil, con un pico de incidencia a los 12 años de edad. Es infrecuente antes de los 5 años. Entonces, si se dan cuenta, estas dos enfermedades, no son muy frecuentes en la edad pediátrica. Entonces, muchas veces, cuando tenemos pacientes que vienen por dolor articular, por ejemplo, con aumento de volumen en las articulaciones de las manos o del tobillo, la rodilla, que tiene mucho dolor, que no cede con la administración de antiinflamatorios endovenosos y que tienen fiebre y que tienen adenopatías, y cuando los auscultamos, parece que tiene un soplo, pero no tiene cardiopatía congénita. Este chico ya tiene 6 años y nunca ha tenido un problema, tiene buen crecimiento, tiene buen peso. Entonces es como que los tenemos que estudiar y tenemos que hacer un montón de estudios y un montón de cosas para ver. Incluso llegamos hasta hacer una PANTAC, un chico que tiene fiebre y no sabemos exactamente cuál es el foco, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades en las que tenemos que estudiarlos y llegar pues a un diagnóstico, y para eso pues hay que pedir un montón de hacer un montón de estudios para poder ver qué es lo que está pasando con nuestros pacientes. Pero si se dan cuenta, el lupus eritematoso sistémico, al igual que la artritis reumatoidea, pues no es muy frecuente, ¿ya? Ahora, las manifestaciones clínicas de un lupus es similar a la de un adulto, pero tienen más frecuencia de tener manifestaciones graves renales e incluso neuropsiquiátricas. No hay criterios específicos para la edad pediátrica, para criterio diagnóstico, digamos, en la edad pediátrica para poder hacer un diagnóstico preciso de un lupus, pues se ha estado utilizando el de los adultos en realidad. Ahora, la enfermedad pues es multisistémica, es potencialmente mortal, significa que es grave. Por lo tanto, se usan tratamientos inmunosupresores, dosis altas de glucocorticoides, porque en los niños pues, es más grave la enfermedad, ¿ya? Entonces, y este tratamiento es muy complejo y depende sobre todo del órgano o del sistema que está afectado. No hay muchos estudios, pues ustedes saben que primero que los niños con lupus son muy poquitos, la patología es poco frecuente en la edad pediátrica y pues no se hacen muchos estudios en los chicos. El objetivo del tratamiento va a ser conseguir la remisión y la inactividad clínica, es el de prevenir el daño, las complicaciones a largo plazo, porque estamos hablando de un niño que pues tiene que llegar a la edad adulta y con la mejor funcionalidad posible. Entonces, y se hace un abordaje sobre todo multidisciplinario para intentar un buen control de la enfermedad, un buen desarrollo físico, un buen desarrollo psíquico adecuado. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico precoz, al igual que un tratamiento precoz, dependiendo de la gravedad de las manifestaciones clínicas que tiene estos pacientitos. Entonces, las manifestaciones clínicas son variables. Puede haber fiebre, puede haber rash malar, úlceras orales, miositis, pericarditis, pleuritis, Raynaud. Pueden empezar con un Raynaud.
hacen nefritis lúpica recurrentes, son chicos que pueden tener convulsiones, son chicos que pueden tener psicosis, son chicos que, a diferencia de lo que es la artritis reumatoidea, en la artritis reumatoidea hay trombocitosis, en el lupus hay trombocitopenia. Los pacientes pueden debutar con anemia hemolítica, tienen anemia, la hemoglobina generalmente es menor de 8 gramos de decilitro, y también pueden debutar con una púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, esta tablita ustedes pueden ver en la edad pediátrica y en la edad de adulto, ¿no? Entonces, el porcentaje en el que se presentan estos síntomas. Aquí tenemos un rash malar, el típico rash de alas en mariposa. Si alguien alguna vez ha escuchado hablar de lupus, entonces cuando vemos personas en la calle que tienen estas lesiones eritematosas en la cara, en alas de mariposa, nosotros decimos, uy, parece un lupus. Este tipo de lesiones en la piel también se presentan en el lupus. Miren, parecen lesiones tipo eczema. El primero que vimos, que es el de la región malar, es un lupus agudo. Estas lesiones que vemos ya en el resto del cuerpo ya es un lupus subagudo, y también podemos ver lesiones ulcerosas orales, o sea, úlceras orales. Entonces, si se fijan, miren, aquí hay úlceras en el paladar. Y obviamente tiene eritemas igual en la carita, pero hay úlceras, ¿no? Entonces, así se presenta. Pueden venir con fiebre, con lesiones en alas de mariposa, con úlceras orales, puede haber datos de miositis, datos de pericarditis, pleuritis, nefritis, ¿no es cierto? Entonces, pueden venir así nuestros pacientes. La afectación renal es una de las manifestaciones más graves y más frecuentes en el lupus eritematoso sistémico pediátrico. Se presenta en el 50 al 80% de los pacientes. Por eso es importante realizar un despistaje activo, hacer un seguimiento, sobre todo los primeros años en el que el paciente está debutando con su lupus eritematoso sistémico. Y además este puede ser recurrente en el 25% de los casos. Y pueden hacer una insuficiencia renal en el 5%. Se presentan con hematuria microscópica, con proteinuria, como síndrome nefrótico, con presión alta y obviamente con alteración de las pruebas funcionales renales. Urea, creatinina van a estar elevados. Entonces, cuando nosotros tenemos un chico que tiene las alitas en mariposa, con úlceras orales, que tiene fiebre, entonces lo que tenemos que hacer es solicitar seguramente pruebas funcionales renales, porque ahí vamos a ver si hay hematuria, vamos a ver, sería bueno también pedir una proteinuria de 24 horas para ver cómo está, si está debutando con un síndrome nefrótico. Obviamente tiene que tomarse la presión arterial para ver si no hay hipertensión arterial, y obviamente urea creatinina es importante, ¿no? Porque es frecuente en los pacientes que vienen con lupus eritematoso sistémico pediátrico la afectación renal. Luego tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas. Estas manifestaciones neuropsiquiátricas pueden tener manifestaciones pues del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Son pacientes que van a tener cefalea, que pueden tener convulsiones como crisis epilépticas, son pacientes que están algo depresivos, pueden tener corea, ¿no? O sea, pueden tener que tienen mareos, pueden tener datos de meningitis con rigidez de nuca, con opistótonos, puede haber neuropatía de nervios centrales o periféricos. Incluso algunos pacientes vienen neuropsiquiátricos como que, no, me pasa algo, ay, no sé qué, y entonces no es fácil diagnosticarlo. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo, sobre todo con meningitis, pues es un paciente que pues hay que estudiarlo, y seguramente vamos a solicitar una punción lumbar con un citoquímico para ver qué está pasando, porque en realidad las meningitis pueden ser asépticas,
¿no es cierto? Entonces, son manifestaciones neuropsiquiátricas de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las manifestaciones cardiorrespiratorias tenemos las pleuropericarditis, ¿no? Entonces, pues los pacientes van a tener manifestaciones cardiorrespiratorias. Son pacientes que pueden tener datos de miocarditis, endocarditis aséptica, pueden tener hemorragias alveolares, neumonitis. Entonces, le sacas una radiografía y en la radiografía pareciera que el pulmón se haya encogido. Entonces, hay también manifestaciones cardiorrespiratorias. Luego tenemos las manifestaciones gastrointestinales, que son relativamente frecuentes en los niños, que van a tener dolor abdominal que es totalmente inespecífico, ¿ya? Y que puede tener datos de pancreatitis, pueden tener datos de una ya pueden tener datos de hepatoesplenomegalia, de colitis, hepatitis autoinmune. Entonces, hay manifestaciones gastrointestinales. Y también tenemos las manifestaciones hematológicas en la que podemos observar leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Entonces, y tienen anemia también. Estos pacientes tienen anemia, imagínense, tiene trombocitopenia, tiene leucopenia, tiene anemia. Es una pancitopenia. Tendríamos que hacer diagnóstico diferencial incluso con una aplasia medular. También las anemias son como anemias de trastorno crónico en la mayoría de los casos, o puede ser una anemia hemolítica también. Muy raro que sea microangiopática, como el caso del síndrome urémico hemolítico, que también hacen anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿ya? El test de Coombs nos va a salir negativo, tienen obviamente trombocitopenia, el D-dímero está aumentado y también se observan esquistocitos en sangre periférica, igual que el síndrome urémico hemolítico, entonces que obviamente va a producir afectación renal. Para confirmar el diagnóstico se hacen bastantes pruebas, ya estamos hablando de una química completa, pues de muchas cosas. Vamos a pedir hemograma completo, vamos a pedir tiempos de coagulación, se pide perfil tiroideo, se solicita proteinuria, se solicita sedimento urinario, pruebas inmunológicas como anticuerpos antinucleares, se pide anti-DNA, anti-ENA, anti-ISM, anti-RNP, anti-RO, SSA, anti-LA, SSB, anticuerpos antifosfolipídicos, complementos C3, C4, CH50, se pide inmunoglobulinas, se pide reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, se pide velocidad de eritrosedimentación, hay que pedir serologías virales, hay que ver, para ver lo que es la anemia, necesitamos otras pruebas, ¿no? Entonces, seguramente vamos a pedir extendido de sangre periférico, valoración por hematología, para que nos diga que esta anemia, qué tipo de anemia es. También podemos solicitar pruebas de imagen como electrocardiogramas, como ecocardiografías, se puede pedir biopsias renales, biopsias cutáneas y se debe de hacer un screening de afectación cardíaco-pulmonar cuando el paciente está debutando la enfermedad. Cuando se solicita o cuando se recomienda realizar una biopsia renal, se recomienda cuando la proteinuria es más de 0,5 miligramos en 24 horas. O un índice de proteína creatinina en orina mayor de 50 miligramos milimol y filtrado glomerular menor a 80 ml minuto hora, según la clasificación propuesta por la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología Renal, ¿no? Entonces, no es tan sencillo tomar la decisión de que le vas a hacer una biopsia renal pensando en una nefropatía lúpica, porque a veces los pacientes vienen con el problema y nosotros pensamos que tiene un rango nefrótico y que está hipertenso y que es un síndrome nefrótico. O sea, seguro lo vamos a pasar con el nefrólogo para que lo chequee,
pero hay que hacer diagnósticos diferenciales. De repente está debutando con una nefritis lúpica. O sea, no todos los pacientes van a venir con sus eritemas en alas de mariposa, ¿no? Porque si vemos eritema en alas de mariposa, ya pues es un lupus y ya está, y hacemos todas las cosas que debemos hacer, ¿ya? Las nefritis lúpicas se clasifican en 6 clases. Hay nefritis lúpica mesangial con cambios mínimos, nefritis lúpica mesangial proliferativa, nefritis lúpica focal, nefritis lúpica difusa segmentaria, nefritis lúpica membranosa y también nefritis lúpica con escleras avanzadas. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Se puede ver el cuadrito? Hola. Sí, ¿Se puede leer? Como que no, ¿no? Está muy chico. Muy chiquito. A ver, déjenme un segundo. Voy a intentar. ¿Sí? Pero por mi computador podía dar zoom para ver mayor, pero no sé si se puede con los computadores de los demás. Y yo le estoy aumentando el cuadrito para que puedan, no sé, para que puedan ver mejor. Creo que ahí se va a ver mejor, aunque me salí de la presentación. Ahorita les comparto la pantalla. Denme un segundito. Bueno, estas dos enfermedades definitivamente son muy interesantes porque a veces uno no piensa en estas patologías con relativa frecuencia, pues porque como no son frecuentes, generalmente buscamos enfermedades que sean, o pensamos siempre en lo que es más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que un niño venga con datos de una pericarditis y estemos pensando de que tiene una pericarditis cuando en realidad tiene un lupus. O viene con síndrome nefrótico y estamos pensando que tiene solo un síndrome nefrótico y es una nefropatía lúpica, ¿no? Entonces, es interesante. Estos dos temas son interesantes, aunque no los vemos con relativa frecuencia en realidad. Bueno, hay criterios para clasificar el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Hay varios criterios. Nos hablan de eritema malar, aunque este no es, denme un segundo. Aquí está. Nos habla de eritema malar, de rash discoide, de fotosensibilidad, de úlceras orales, de artritis, de serositis, de nefropatías, de afectaciones neurológicas, de afectaciones hematológicas, de alteraciones inmunológicas, pues porque miren, podemos con los exámenes que uno solicita, pues vamos a tener anti-DNA positivo, anti-SM positivo, anticuerpos antifosfolipídicos positivos, ¿no? Entonces, anticuerpos antinucleares que en ausencia de fármacos pueden producir lupus inducidos por el mismo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que además es una enfermedad pues autoinmune. Luego se puede clasificar también esta patología, ya, esta es otra clasificación, los criterios de clasificación de Slick, desde del 2012 es la más actual que hay, ya, que lo clasifica como un lupus cutáneo agudo o subagudo, como lupus cutáneo crónico, como úlceras orales nasales, alopecia, sinovitis, serositis, nefropatías lúpicas, con afectaciones del sistema nervioso, anemias hemolíticas, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, porque no se olviden que estamos hablando de una pancitopenia, incluso tendríamos que hacer diagnóstico diferencial de una anemia plástica. Los criterios inmunológicos, anti-DNA, anti-SM y anticuerpos antifosfolíticos, y obviamente el complemento, el C3, C4, CH50 están bajos. Y el test de Coombs directo se hace positivo en ausencia de una anemia hemolítica. Es importante, obviamente, hacer los diagnósticos diferenciales y el primero es de la artritis reumatoidea juvenil, ¿no es cierto? El síndrome de Sjögren o la vasculitis, el lupus inducido por fármacos, las enfermedades tiroideas, los procesos linfoproliferativos, habíamos hablado de anemia plástica,
pues aquí también entran lo que son las leucemias, y también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades metabólicas, anomalías metabólicas también. Cuando iniciamos un tratamiento, debemos de monitorear a nuestro paciente. Se monitorea la evolución y el tratamiento. Entonces, se hacen, hay que hacer determinaciones, obviamente, en todos los laboratorios, para que determinemos en forma precoz cualquier cambio en la actividad de la enfermedad. Se pide anticuerpos antinucleares, anti-DNA, complemento. Obviamente hay que ver la función renal, el perfil hepático, hay que ver la proteinuria. No nos olvidemos que en el 50% de los pacientes tienen compromiso renal. El objetivo principal del tratamiento es que haya remisión o baje la actividad de la enfermedad, evitar o prevenir los brotes y el daño acumulado. Este tratamiento es complejo y pues hay que ver el patrón habitual multisistémico de la enfermedad, y hay que ver y adaptarse a la evolución que tiene el paciente. Se recomienda el uso de un tratamiento intensivo en las fases agudas de la enfermedad para conseguir la remisión, y posteriormente hay que hacer un tratamiento de mantención o de mantenimiento. Uy, ahora no quiere. Denme un segundo, chicos, que no puedo avanzar. Ahora sí. Entre las medidas generales tenemos evitar la exposición solar, usar fotoprotección. Es importante que nuestro paciente esté con toda la cartilla de inmunización completo. Y debemos mencionar a nuestros pacientes, si son adolescentes, que no pueden fumar, no pueden consumir bebidas alcohólicas y tampoco pueden consumir drogas. Deben de hacer ejercicio físico regular y obviamente adaptado a la enfermedad, ¿no? A la actividad de la enfermedad. Si el paciente está maluco, tampoco va a hacer una actividad física fuerte, ¿no? El tratamiento farmacológico lo hacemos con hidroxicloroquina, con glucocorticoides, con fármacos modificadores de la enfermedad clásicos, que son FAME, como el metrotexato, la azathioprina, miclofenolato, mofetilo y la ciclofosfamida. Entonces, ese es el tratamiento farmacológico que reciben los pacientes. Entre los FAMES biológicos, fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, tenemos el rituximab, el belimumab, el bloqueador de la interleucina 6, que es el tocilizumab, ya que ha demostrado mejoría de los índices de actividades en series de pacientes, lo mismo que se ha usado o se usa en los pacientes de la artritis reumatoidea juvenil. Para un grado de afectación leve en el que el paciente tiene artralgias, artritis leve, transitoria, un rash con menos del 9% de superficie corporal, entonces se va combinando medicamentos biológicos, ¿ya? Y se da incluso con glucocorticoides y a dosis bajas también, ¿no? Cuando hay una afectación moderada, entonces incluso se va a usar tanto la vía oral como la intravenosa. Y en caso de afectación grave, como en la nefritis lúpica, la afectación neurológica grave, mielitis transversa, neumocitis lúpica, trombocitopenia, se planea el uso de glucocorticoides a dosis altas, ciclofosfamidas, rituximab, y obviamente se debe de combinar en casos refractarios. En el caso de que haya afectación renal, obviamente tenemos glucocorticoides, ciclofosfamida, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Se ha visto que ha mejorado el pronóstico y la supervivencia renal. El uso de anticoagulantes está recomendado en casos de síndromes antifosfolipídicos asociados a un lupus. Entonces, se puede usar también anticoagulación dependiendo de la afectación que tengan nuestros pacientes. Obviamente, esto es solamente para que ustedes tengan un conocimiento de cuál es el manejo de un lupus. Lo que yo necesito que ustedes sepan es cómo reconocer un lupus, cómo reconocer una artritis reumatoidea juvenil cuando lo sospechan, y ustedes tienen que remitir al paciente, porque ustedes están haciendo medicina general y como médicos generales ustedes tienen que saber qué criterios van a tomar para
ustedes poder hacer un diagnóstico o pedir básicamente los laboratorios ya con un hemograma, una radiografía, ustedes ya se van a dar cuenta si es una artritis séptica o no, si es poliarticular o pauciarticular igual, y remitirlo a pediatría, y si pueden remitirlo a un reumatólogo pediatra, mejor. Acá en Cochabamba, hasta donde yo sé, no tenemos reumatólogos pediatras. Remitimos a nuestros pacientes a un reumatólogo pediatra, es una doctora que está en Sucre. Entonces tenemos ese contacto en Sucre y los chicos van viajando para Sucre para hacer sus controles sucesivos. Antes no los veía el doctor Gareca acá de Los Olivos, pero ya viendo un reumatólogo pediátrico, pues lo remitimos allá. No sé si en La Paz hay reumatólogo pediatra, y en Santa Cruz hay todo, ¿no? O sea, hay de todas las especialidades, pero no conozco a ningún reumatólogo pediatra de Santa Cruz, la verdad. Pero, en resumen, ustedes tienen que saber ver cosas grandes. O sea, si hay un paciente que tiene dolor articular, que lo despierta el dolor, que es un dolor articular que dura más de 6 semanas, pilas. No será una artritis reumatoidea juvenil. Ya si es poliarticular, pauciarticular, si es ahora una artritis reumatoidea juvenil de inicio sistémico, también se van a dar cuenta. Seguramente van a ver ganglios, el chico va a tener fiebre, una articulación con aumento de volumen, entonces ustedes se van a dar cuenta. Mínimamente le van a pedir los exámenes básicos para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y en el caso del lupus, pues no se olviden que el 50% de los pacientes tienen problema renal, hacen nefritis lúpica, entonces por esto es tan importante que ustedes sepan que si hay úlceras orales, si hay eritemas, si hay presentación en alas de mariposa, ustedes estén pilas y piensen, pucha, ¿no será un lupus? ¿No? O si un chico viene totalmente dematizado con un rango nefrótico y ustedes dicen, uy, este es un síndrome nefrótico, pero ¿no será que está también haciendo una nefritis lúpica? Y más si tiene leucopenia, trombocitopenia, si tiene anemia. Entonces ya esas cosas nos hacen pensar, nos hacen dudar de que solo sea un síndrome nefrótico. Tengo entendido que ya están empezando, creo, los parciales, chicos. Vayan a estudiar para sus exámenes. No me dijeron nada que si va a ser de todo el temario o solo de este último.